Hay una gran preocupación y el rótulo que le ha puesto el Ministerio de Salud de la provincia es alerta sanitaria. Bueno, ¿qué significa esta alerta ante la reiteración de casos de chikungunya y también de dengue? En general, yo diría que Córdoba está íncita en todo el problema de la tropicalización argentina, o sea, trazando una línea en Buenos Aires hacia arriba está todo teñido. Si bien es cierto de que Córdoba está mejor que el resto, no hay ninguna duda de que Santa Fe y Tucumán son las provincias que más patología tienen. Es autóctono, es propio, está en el país. No solo el mosquito, que ya se reproduce en el país, sino que también el virus. Entonces ahí está la explicación de por qué esta difuminación que realmente atropella, porque realmente estamos muy preocupados. La ANMAT aprobó el uso de una vacuna contra el dengue para mayores de 4 años. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó el uso de esta vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas, es decir, niños mayores de 4 años en adelante, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Esta es la vacuna de Takeda, que es una vacuna que está basada en usando el DEN2, que es el que tenemos probablemente más en circulación, porque de dengue son como 4 hermanos de una familia, ¿sí? Si uno tuvo dengue por primera vez por DEN1 sí, y 3 años después vuelve a adquirir DEN1, no le va a pasar nada porque es como si estuviera vacunado. El problema es que si tenemos circulación en simultáneo de 2 o más de estos hermanos, si vos tuviste DEN1 y te pescás DEN2, tenés más riesgo de tener una forma grave. Lo importante de esto, 2 dosis, un intervalo de 3 meses y hasta ahora aseguran que justamente, valga la redundancia, es una vacuna segura. Bueno, es el inoculante del laboratorio Takeda de Japón, como decíamos, y también hay otra vacuna que está en estudio, pero obviamente todo lo que es vacuna siempre lleva un tiempo para su aprobación porque hay que analizarla, porque hay que ver si todo el mundo está en condiciones de poder recibir esa vacuna. Es la presentación, introducción del primero de los temas que vamos a analizar en Redacción Abierta. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir en el 10. La sumamos y le hemos invitado a la doctora Laura López. Gracias por venir, gracias por estar. Y al doctor Ambach. Ambos son fuente consulta para los distintos servicios informativos del canal. ¿Por dónde comenzamos a comprender lo que está ocurriendo con el dengue? Ya me da la sensación de que los casos no son importados, sino que la mayoría son autóctonos y eso tiene una implicancia con este tipo de enfermedades tropicales que me da la sensación ya es parte de la Argentina. Bueno, eso tiene que ver con cómo se comporta la enfermedad en nuestro medio, teniendo en cuenta que tiene un vector que la hace transmisible y que este vector está presente en la época estival. Entonces, esta enfermedad para nosotros no es una enfermedad endémica, no está presente durante todo el año y necesita sí o sí del ingreso de un viajero en una etapa muy particular, que es la etapa de viremia, para que ingrese el virus y a partir de ahí poder propagarse con mosquitos locales. Tal cual lo veníamos anunciando desde noviembre con la situación epidemiológica regional, donde se daba cuenta un mayor brote, una mayor epidemia que lo que se presentaba en 2020. Nosotros ya veníamos preparándonos y esperando lo que fue esta temporada, con algunas diferencias que en otras provincias, que nuestra provincia presentó un brote un mes posterior al resto, y esto tiene que ver con las condiciones climáticas y con las épocas de lluvia que hicieron un poco más lento el ciclo del mosquito, el inicio de la actividad del mosquito, y por eso nuestra provincia también registra menos casos, teniendo en cuenta que ya pasamos el pico de la enfermedad, que fue en la semana 15 con más de 1.400 casos, que es un número histórico para nuestra provincia y para el país en realidad. Esto que estamos viendo, donde Argentina está presentando más de 71.700 casos, donde históricamente el brote más grande había sido en el 2020 con 56.000. Entonces eso hace que tengamos que seguir viendo cómo vamos a prepararnos años posteriores. Año tras año los brotes están siendo mayores, están teniendo mayor afectación, y es muy importante entender la dinámica de la enfermedad con
las características que tiene este vector que las transmite, que es un mosquito netamente domiciliario, y su prevención está basada netamente en las actividades que nosotros podemos llevar a cabo en nuestros domicilios, que es la eliminación de esos objetos potenciales criaderos para evitar la masividad de mosquitos o el alta índice de vivienda que vemos año tras año. Bueno, siempre está bueno repasar y reiterar cuáles son las características, como planteaba recién la doctora, de esta enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Bueno, hay que destacar algo y agregar a lo que dijo la doctora López, que digamos que es fundamental desde el punto de vista clínico y de la presentación de esta enfermedad. Hoy en día, al menos en este momento, teniendo en cuenta que estamos en una época de epidemia, todo paciente que tenga un cuadro febril, sin causa aparente, que tenga dolores musculares, dolores articulares, que esté muy decaído, hoy debe consultar rápidamente, porque tengamos en cuenta de que las consultas por dengue no han sido tempranas, fueron tardías. Lo que pasa es que hay síntomas comunes con la gripe, por ejemplo. Totalmente, pero debe consultar, no pensar que voy a tener una gripe. Hoy debemos pensar, dada la situación epidemiológica, de que es dengue hasta que podamos demostrar otra enfermedad. Pero lo fundamental es la consulta temprana, para que el paciente esté vigilado, esté en tratamiento, y bueno, uno pueda ir controlando la aparición o no de complicaciones. Doctor, ¿y cómo se determina que no es una gripe? ¿Se hace un hisopado? No. ¿Un test de sangre? No, se hace test de sangre. Bien. Y se hace controles de laboratorio específicos para ver si es dengue o no. Usted recién remarcó el tema de la demora en hacer la consulta. ¿Qué pasa con esa demora? ¿Eso implica una muerte? Por ejemplo, en Córdoba se han registrado 3, como 50 a nivel país. Lo que pasa es que el dengue, ya lo explicó, me parece que cuando se inició el programa. Cuando uno tuvo dengue y tiene la posibilidad de tener otro serotipo, tengamos en cuenta de que epidemias anteriores siempre fue predominancia del serotipo 1, del DEM, serotipo 1, y ahora hay predominancia del 2. Entonces, en aquella persona que apareció el 3 en Tucumán. Sí, pero en aquella persona que ya tuvo infectada por un DEN 1, por ejemplo, en años anteriores, y ahora adquiere por DEN 2, tiene riesgo por una amplificación de anticuerpos. Esto es un problema de los anticuerpos anteriores y de los nuevos que se va generando, y se puede dar un dengue grave. Entonces, es ahí donde uno apunta de que el paciente consulte temprano. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un diagnóstico temprano y vamos a saber si ya tuvo un dengue anterior. Entonces uno va a estar preparado por la posibilidad de que pudiese tener una forma grave. Doctor, ¿y hay algunas características que afecten aún más o que este mosquito busque más? ¿El tema de la edad, el tema de alguna predisposición? Bien, agregando lo que decía el doctor, también la importancia de la consulta temprana tiene que ver con todas las acciones de emergencia que se desprenden posterior a este paciente que consulta en un centro de salud. Esa consulta es informada a las áreas de control de vectores, que son quienes van a hacer esa fumigación intra y peridomiciliaria, que son las acciones de emergencia que deben instaurarse inmediatamente. Y esto tiene que ver con que esta persona está en esa etapa especial donde le oferta el virus en sangre al mosquito, y a partir de ahí seguir propagando la enfermedad. Por eso es muy importante, en primer lugar, la consulta temprana, como decía el doctor, para la atención oportuna y el tratamiento oportuno, y en segundo lugar, para iniciar todas las acciones de emergencia. En realidad el mosquito elige, siempre va a elegir un humano cerca de lo que puede ser su fuente de alimentación, siempre va a elegir aquello que está más cerca de la fuente de alimentación y la fuente donde va a poner sus huevos para poder seguir procreando. No distinguen sexo, no distinguen edad, entonces es sumamente importante que todos nos tenemos que cuidar de la misma forma. En primer lugar, evitando los criaderos mosquitos, en segundo lugar, protegiéndonos de las picaduras, y en tercer lugar, obviamente, esta consulta temprana que evita también las formas graves. Y en esto, lo que nosotros hemos visto en este brote muy particular para nosotros es que
cuando vamos a hacer estas acciones de emergencia, esta fumigación intra y peridomiciliaria, hay muchas personas que tienen síntomas y no han consultado, y esto es lo que también hace mayor y digamos, esta propagación que hemos tenido tan rápido en tan poco tiempo. No tiene que ver quizás con las características del virus, pero sí tiene que ver con esto que a veces cuando son síntomas muy leves, el dengue lo que tiene también es que puede ser asintomático, pero la persona transmitir la enfermedad puede tener síntomas leves o síntomas más graves, y en esto que son síntomas leves a veces se quedan en el domicilio, y es fundamental esta consulta, y sobre todo ahora que también estamos entrando en las épocas frías, que puede confundirse también con gripe u otros virus respiratorios, que es lo que se va a ir solapando en esta etapa. Doctora, lo que planteó recién, este virus lo transmite el mosquito, y después cuando la persona infectada adquiere esta enfermedad, esa persona infectada puede contagiar, puede saltar de persona a persona. No hay transmisión de persona a persona, la única forma de transmisión es a través de la picadura de un mosquito, y es en una etapa muy particular, que es en la etapa de viremia, que son 3 días antes del inicio de síntomas hasta 6 días posteriores. Bien, perfecto. Más o menos lo que ocurría con el COVID, pero con un contagio totalmente diferente. Bien, y con respecto a los 3 casos de las 3 personas fallecidas en Córdoba, ¿cuáles son los elementos en común que ustedes se encuentran para tratar de entender, ¿no?, esta letalidad de la enfermedad? Hay que tener en cuenta de que, como dijo la doctora López, de que el mosquito pica, y no es que elige a tal o cual, pica a todo. El paciente inmunocomprometido, o sea, aquel que ya tiene compromiso de defensa, la persona mayor, siempre tiene más predisposición a hacer cuadros más graves. Está dentro de esas posibilidades. Doctores, los los saludamos. Fallecidos eran los sumamos a la charla. comprometidos. Doctora Laura López y el doctor Ambach, lo tenemos conectado Rogelio Pizzi. Gracias por esta charla, gracias por este contacto, y bueno, nos gustaría ampliar un poquito sobre esta posibilidad, ¿no?, esta inventiva, esta vacuna contra el dengue. ¿Cuáles son las posibilidades concretas de que este proyecto, este proceso concluya y que llegue efectivamente a la provincia? Buenas noches, Ximena, ¿cómo andan ustedes? Bien, buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, la verdad... ¿Qué debemos saber, doctor, sobre la vacuna? Sí, la verdad que es una noticia muy alentadora. Ahí escuchaba a mis colegas recién charlando del tema, y es muy importante la llegada de esta vacuna que está anunciada para el segundo semestre del año, pero es muy importante seguir transmitiendo todas estas normas de prevención y de promoción sanitaria para combatir y bloquear a la transmisión vectorial que recién comentaba. Pero la llegada de esta vacuna es un complemento más a todas estas medidas de promoción y prevención. Y pensaba para qué grupo etario, para mayores de 4 años, pero ¿hay una recomendación para algún sector en particular para esta futura colocación? El grupo etario es de 4 a 60 años. Bien. Creemos que con el tiempo eso se va a ir aumentando porque los estudios siguen. La vacuna ya está aprobada en Europa, en países asiáticos, y la verdad que es una vacuna con una característica muy particular porque puede ser inoculada en personas que han padecido u otras que no hayan padecido la enfermedad. Esto es importante porque hay otras vacunas que ya están aprobadas, pero sirven únicamente para personas que ya han padecido la enfermedad. Y la característica de esta vacuna es que nos cubre de los 4 serotipos que tiene el dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa que se manifiesta por 4 serotipos. Y lo importante de esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros el año pasado tuvimos un brote y circulación viral con predominancia de dengue serotipo 1, y este año tenemos el brote con predominancia y circulación viral dengue serotipo 2. Para que la gente entienda, una persona, como bien manifestaron ahí, el dengue puede ser asintomático, leve o moderado, y una persona que ha cursado esta enfermedad y ha sido infectada con un serotipo de dengue puede resolver su enfermedad. Pero si se vuelve a reinfectar con otro serotipo, ahí se producen los cuadros graves y la muerte. Y esta vacuna viene a trabajar sobre esas cosas. Disminuye la hospitalización en un 84% y los riesgos sintomáticos y las causas graves, ¿no? Doctor, ¿y qué características tiene? ¿Será una sola dosis? ¿Habrá que repetirlo todos los años? ¿Cuál será la logística, ¿no?, para esta inoculación? Bueno, los estudios, el Ministerio de Salud, que es nuestra rectoría, está trabajando ya sobre la estrategia sanitaria
los estudios es una dosis inicial y a los 3 meses la segunda dosis. Los efectos adversos son mínimos, como puede tener cualquier vacuna. Y bueno, esperamos ansiosos que llegue prontamente, como dijimos, para el segundo semestre del año y que podamos trabajar en una estrategia sanitaria en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación y las diferentes jurisdicciones. Si uno piensa segundo semestre del año, ya estaremos transitando de nuevo, ¿no?, los periodos calurosos y húmedos. Así es, bueno, pero para que ustedes se den una idea, esta enfermedad en los años 70 era endémica de 19 países. Sí. Con el aumento de las temperaturas, esta es una enfermedad, el mosquito se adapta a climas tropicales y subtropicales. Con el aumento de las temperaturas, el cambio climático, que nosotros como seres humanos no ayudamos mucho al cuidado de nuestro ecosistema, hoy esta enfermedad, según la OMS, es endémica en más de 100 países en el mundo. O sea que, bueno, lamentablemente no tenemos hoy la vacuna, pero va a llegar a tiempo. Y hay una característica que el huevo de este mosquito puede vivir en condiciones adversas de clima y temperatura y humedad hasta un año. O sea que si nosotros no hacemos las tareas de bloqueo, la eliminación del vector adulto, la limpieza de nuestros hogares, el descacharreo, la limpieza de nuestros jardines, uso de telas mosquiteras, fumigaciones correctamente realizadas por los gobiernos locales y el uso de repelentes, vamos a volver a tener un problema, ¿no? Doctor, me da la sensación de que hay una mayor sensibilidad con respecto al dengue, ¿no? Antes como que tal vez no se le daba mucha importancia y a partir de este brote que se está desarrollando en la Argentina y a partir de los fallecimientos, algo que tal vez no escuchábamos hace mucho tiempo, hay como un criterio de interpretación distinto. ¿Qué opina usted? No, yo creo que estamos tomando conciencia de lo que es esta enfermedad. No le habíamos dado lugar realmente o las características que tenía, la dimensión que tiene esta enfermedad. Los números son totalmente alarmantes. En el mundo hay 400 millones de infecciones anuales, 25.000 muertes por año se producen con esta enfermedad, por esta enfermedad. Y bueno, y hoy tenemos esta esperanza de la vacuna, pero también está nuestra responsabilidad social como ciudadanos de cumplir con todas las normas emanadas por el Ministerio de Salud en cuanto a las normas de promoción y prevención para cuidarnos y proteger al prójimo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Siempre tan amable con estos espacios. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba entonces el panorama con respecto a la vacuna para el segundo semestre de este año. Y por otro lado, me quedo con algo que planteaba recién la doctora López. La importancia que desde los distintos gobiernos se planteen estrategias, ¿no?, de prevención. Aquí el brote se ha dado un poco más tardío con relación a otros sectores. ¿Qué ha pasado con la estrategia de arriba, ¿no?, nacional hacia abajo? Han habido varios gobiernos, varios estamentos que han planteado distintas críticas al respecto. ¿Qué se puede hacer oficialmente para postergar, eliminar y contener estos avances? Sí, en realidad esta enfermedad tuvo reemergencia a partir del 2008 en nuestra provincia, que es emergente, es decir, para nuestra provincia fue una enfermedad nueva que ingresó en el 2008, para el país fue una reemergente, es decir, que volvió a aparecer después de haber desaparecido por mucho tiempo. Hay estrategias de gestión integrada que se trabajan conjuntamente con Nación, hay manuales, libros, hay un montón, digamos, de experiencias aprendidas de otros países que son endémicas y que tienen durante todo el año. Algunas estrategias son aplicables, otras no pueden ser aplicadas en nuestro país por esto que estoy diciendo, por las características, pero es sumamente importante tener en cuenta que esta enfermedad, la prevención básica es a partir del trabajo comunitario, del trabajo de la sociedad, de la eliminación de estos potenciales criaderos. No hay y no existe una erradicación para el vector, entonces lo que nosotros podemos hacer es controlarlo con estas medidas de prevención y obviamente siempre apuntando a lo que es la prevención primaria, que es la vacuna. Es esta herramienta que va a ser la vacuna, se presenta muy prometedora. Ya existe una vacuna en el país, que es una vacuna que ya está hace rato comercializándose desde la parte privada. Esta vacuna en septiembre también ingresará en la parte privada y es, digamos, en este momento el Ministerio de Salud de Nación quien, conjunto con los organismos nacionales expertos en vacunas, van a decidir cómo va a ser la incorporación, que va a ser en forma paulatina seguramente al calendario nacional. Por el momento no está
decidido a qué población va a estar destinada esta vacuna. Eso es importante y como dijo recién el doctor, esto es una herramienta más que complementa a todas las otras herramientas que tenemos disponibles porque es una enfermedad multifactorial y es necesaria trabajarla desde distintos aspectos. Esto que ocurrió este año, ¿no? Con estos números alarmantes, ¿será un modelo que se va a repetir todos los años, considerando el cambio climático, considerando que cada vez son más similares las estaciones? Ximena, las epidemias se producen. Lo difícil a veces es encontrar el primer caso, el caso índice. Pero como dijo Laura, el primer caso fue importado, o sea, vino de afuera. Y el mosquito pica y de ahí empieza su contagio y después empiezan los casos autóctonos. Ahora la mayoría son autóctonos en lugar de importados. Sí, eso es un dato la mayoría también. son autóctonos y es importante también saber que esta enfermedad se presenta en forma de ciclos y tiene que ver también con la afectación internacional o los países limítrofes y a partir de ahí la introducción de la enfermedad a nuestra provincia cada 3, 4 años y estamos viendo que se va repitiendo cada vez con números mayores. Es eso lo que tenemos que seguir trabajando ahora en el invierno para evitar que en la temporada de calor tengamos más criaderos y con ello también una mayor cantidad de mosquitos que son quienes nos van a reducir el riesgo de impacto, porque una vez que la enfermedad ingresa es imposible evitarla, sino lo que tenemos que hacer con todas estas herramientas es mitigar, reducir, digamos, la gravedad que puede llegar a tener. Pensaba en algo que plantearon los dos en distintos momentos, este trabajo comunitario y también pensaba solidario, ¿no? Y lo vinculo, ustedes me van a corregir o no, con el tema de la higiene. Porque hay familias que son sumamente cuidadosas con su jardín, con su patio y tal vez reniegan con el vecino de atrás que tiene todo descuidado. Es importante, ¿no? Esa cuestión altruista de trabajar todos juntos, porque de nada vale que mi espacio esté limpio, habiendo sacado absolutamente todos los espacios con reservorio de agua y que a la vuelta se pueda generar la expansión de este mosquito. Es claro, el mosquito va a poner sus huevos en el lugar que yo le voy a ofrecer para que lo haga. Por eso se insiste mucho en la prevención, claro, no únicamente con vacunas. La vacuna va a prevenir como previene cualquier vacuna, pero de mayor trascendencia decir eliminemos todos los cacharros, todo lo que tengamos floreros con agua, todo esto que se insiste, y esto es lo que trae, lo que va a traer en definitiva ir controlando la enfermedad. Yo recordaba cuando Laura decía el año 2008, nosotros antes no teníamos dengue, y se nos sumó el año 2009 la epidemia de gripe, la pandemia de gripe, e inmediatamente la epidemia de dengue. Sí. Fue un gran crecimiento de casos, porque antes dengue eran países limítrofes, climas tropicales, veíamos en Formosa, en el Chaco, en Misiones, Corrientes, todo parece helado, pero no, Jujuy, Salta, no veíamos en Córdoba. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, doctora Laura López, gracias por estar siempre tan dispuestas con el multimedia de SRT, gracias a usted, doctora Ambach, también, a los dos, eternamente agradecida. Aquí estamos entonces hablando sobre el dengue, nos vamos al corte, el primero de los cortes de esta redacción abierta. Un abrazo muy grande a Martín Reinaldi, está de viaje, prontito va a regresar a sus funciones. Tras la pausa vamos a hablar sobre la realidad laboral, el mercado laboral en esta Argentina que está transitando una grave crisis. Ya venimos.